¿No estaría bueno cuando hay un negocio de esta característica, por lo menos a 10 años renovable, decirle como hicieron las forestales a las empresas transportistas uruguayas que hoy tienen una capacidad ociosa de casi un 40%, decirle, a ver, vamos a tener este negocio. ¿Se animan, si no hay tantas tolvas como se necesitan, a reconvertirse? ¿Que va a haber un negocio de esta característica? ¿A este precio, que es un precio que está $30 por encima del mercado? Bueno, no lo hicieron. Sendic dijo que en realidad el gerente Romero le dijo que no había camiones en Uruguay. Acá, señor presidente, la verdad, yo voy a relatar las irregularidades e ilicitudes constatadas. Uno es la utilización de una subsidiaria para la realización de una actividad fuera del objeto tanto del ente autónomo como de la subsidiaria. Contrato de transporte sin licitación. El contrato para transportar la cal desde el origen hasta la usina de Brasil fue otorgado sin ningún tipo de procedimiento competitivo. Otorgamiento de anticipos a pleno verde sin estar estipulados en el contrato. Sobrecostos en la obra, cambios en la evaluación del proyecto aprobado por el Directorio Cemento del Plata sin considerar aspectos de buen administrador. Multas por incumplimiento del contrato tanto en calidad y incalidad. Acá hay perjuicio contra el Estado. En los casos que las multas se debieron a subcontrato, no se hizo la ejecución de las cláusulas de incumplimiento que existían en los mismos y operaciones de suministro con empresas locales sin contar con contrato con los mismos. El informe que nos adjunta del Piazo, no voy a leer las normas violadas, pero voy a leer la síntesis, dice: se está ante un caso de objetiva responsabilidad de ANCAP en el que la actuación de su entidad instrumental, Cemento del Plata S.A., ha violado claras normas y principios de nuestro ordenamiento jurídico, configurando un obrar ilegítimo, por contrario a reglas de derecho. La situación es más grave aún si se tiene en cuenta que el incumplimiento de las prestaciones comprometidas frente a terceros han aparejado la aplicación de significativas multas y que los costos incurridos han sido cuantiosamente superiores a los presupuestados. Capítulo 4, que es el tema de la publicidad. Acá ANCAP innovó. Generalmente los entes autónomos hacen licitaciones a agencias de publicidad para que le asesoren, le hagan un plan de medios, y el que contrata es el ente y el que paga es el ente. Acá cambiaron la licitación, hicieron una licitación que fue cuestionada, ya lo dijo el senador Miere, no voy a insistir en ello. Fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas, fue observada por el Tribunal de Cuentas y cuestionada por AUDAP, la Asociación de Agencias de Publicidad. Se presentaron 7 empresas, ¿no? 7 empresas. 9. Pero cambiaron la forma. ¿Qué es lo que hicieron? La verdad que es inteligente. Damos 3 ítems en la licitación. La primera de ellas, le damos un fee a la agencia de publicidad, o sea, un monto fijo de unos $100.000 por año. Segundo punto de la licitación, le damos por todo lo que contrate ANCAP vía agencia de publicidad un 1,5% de comisión. Está topeado, pero da más o menos esa cifra, porque siempre se gastó al tope de lo que se podía. El fee, el 1,5% de comisión que le daba ANCAP, y lo tercero, se le daba una cifra, son 84 millones de pesos masiva por año, son unos 4 millones y poco de dólares por año para gastar en un amplio giro de acciones. Gana la empresa que estaba haciendo la publicidad en ANALUR, que a su vez era funcionario de una de las empresas que antes hacían la publicidad en ANALUR, que fue contratada directamente. La agencia militar S.A., señor Pablo Álvarez. Pero ¿qué pasó además? ANCAP aumentó su publicidad, pasó de $2 millones a 10.700.000, 2013, 2014. Entonces era tener la vaca atada, la verdad era tener la vaca atada. Tenías 4 millones para gastar y mientras no pasara de ese tope no intervenía el Tribunal de Cuentas, ni había la obligación de llamar a licitación. Y si además ANCAP, como lo reconocen sus gerentes y quienes están en el área de comunicación no controlaban a la agencia, lo único que hacían era conformar facturas, era el sueño del tigre. La verdad que era un negocio redondo. Y obviamente siempre se gastó al tope de lo que permitía la licitación. Era obvio, ¿no? Pero ¿qué empezó a pasar?
que la publicidad o auspicios institucionales más grandes lo decidía el directorio de ANCAP y lo pagaba directamente, y después, a decisión fundamentalmente del presidente de ANCAP, pasaban una serie de gastos vía agencia de publicidad. O sea, la agencia, la 10 de publicidad, terminó siendo una agencia de pago, sin control. Y ahí ha pasado lo de la fiesta desulfurizadora. ¿Quién lo pagó? La 10. Si vemos lo de la fiesta desulfurizadora, vemos que en realidad, ¿qué hace la 10? La verdad que el ingenio popular, a veces, cuando se tratan de estas cosas, es realmente envidiable. ¿Qué hace la 10? La 10 es la agencia de publicidad, no hace fiestas. Sendic dijo que tampoco. Pero no hace fiestas. ¿Qué hace la 10? Contrata a un organizador de fiestas, que no tiene una silla. Tercerizó en una persona, en una agencia, un proveedor, perdón, un organizador de eventos, esa es la palabra, que no tiene nada, que lo que hace organiza eventos. ¿Y qué terceriza? El proveedor es siempre el mismo, para todos los eventos. Y cuando empezamos a hurgar por esta fiesta, que la fiesta en realidad de la desulfurizadora salió, acá está, para tipo de cambio $366.950. 366.950.000 al tipo cambio de la época. Masiva, ¿no? Por la cual la 10 presenta una factura por este monto en pesos y ANCAP lo que hace es simplemente la conforma. La gerencia del área de Relaciones Institucionales y Comunidad. Y además, la 10 le cobra la comisión del 1,5% que estaba previsto en la licitación sobre este gasto. Pero además, cuando pedimos, bueno, pero la 10, dígame el detalle de la factura, qué fue lo que hizo en la fiesta. Porque decían que en realidad se estaban incrementando las cosas, que era un tema nacional. Y puede ser entendible la justificación. Ahora, el Estado no asumía el costo de las lanchas de la Armada, los fusileros, las custodias. El Estado no asume nada, todo lo asumía ANCAP. No, porque tampoco está en el presupuesto. Lo dijeron, pero no está en el presupuesto. Pero además, el gerente de Relaciones Institucionales dijo, y ahí hay dos versiones contradictorias, más que contradictorias, opuestas con Sendic. Dijo, miren, todos los días me incrementaban cosas para la fiesta. Y yo los iba hablando con el presidente. Le preguntamos, obviamente, cuando vino el presidente, que vino la comisión y estuvo en realidad una cantidad de horas, y contestó de todos los temas que le preguntamos, ninguno se negó a contestar. Y me dijo, yo en realidad me reuní una sola vez con esta persona al principio, después no me reuní nunca más, no estoy para organizar fiestas. Eso sí. Ahora, ANCAP lo que hizo fue conformar la factura de la 10 por $367.000. ¿Y saben lo más gracioso? Cuando pedimos la factura, apareció primero un presupuesto y después la factura de Latin Design, que es la empresa organizadora de eventos a cual la 10 le encargó. Mejor dicho, le encargó y le encargó todo, siempre. La factura de esta empresa organizadora de eventos es gemela, es idéntica a la de la 10. Es idéntica. Pedimos que viniera, obviamente, no solo el titular de la agencia que vino, y yo quiero destacarlo, sino que viniera el de este organizador de eventos, que no vino. Y pedimos que, como dijeron que era en realidad esta factura lo que hacía estaba determinado por rubros, queríamos los detalles. ¿A quién terciarizó? ¿Cuánto le costó? Porque nos ponían rubros y una cifra. Esa información nunca vino. Ahora, yo les voy a contar algo. Yo en realidad hice una pesquisa en el mundo de las organizaciones de fiesta, no son tantos. Y a mí me da que utilicé los mismos rubros, los mismos supuestos, de la misma persona, la misma silla, todo lo mismo. A mí me da que en las carpas y pisos, entre lo que Latin como organizador de eventos le cobra a la 10 y por ende ANCAP, a la 10 la traslada, y los datos que pude verificar, más o menos lo que saldría algo, hay más de $1 millón de pesos de diferencia. Que entre la ambientación inmobiliario hay más de $1 millón de pesos de diferencia. Que entre el catering y mozos hay más de $1 millón de pesos de diferencia. Que entre proyecciones y audio hay 400.000 pesos de diferencia. Más o menos, resultando 2 o 3 empresas.
Esta información no la pudimos tener. Esta información no la pudimos tener. No tuvimos obviamente que no tuvimos las facturas de las cuales tercerizó el organizador de eventos. Obviamente es notorio que le vamos a hacer pedir por la vía correspondiente. Pero acá, y me hago cargo, y estoy hablando de privados, pero obviamente ANCAP lo que hacía era, ni controlaba, como dijeron, a texto expreso, ni controlaban la factura, ni pedían, ni exigían 3 precios nunca, lo decía bien el senador Mieres, ni obviamente controlaban ni siquiera la emisión de las pautas que le pedían a la agencia que hiciera. Decían, no, eso era un tema de la agencia. Acá en esto hay una sobrefacturación monstruosa. ¿Cuánto? No sé, porque no tenemos las facturas, todo lo que pudimos ver. Está bien, ustedes pueden decir, será un tema de privado, pero ANCAP, esto termina en un perjuicio contra el Estado, porque ANCAP termina conformándola y no chiquiendo lo que tiene que hacer, que pedir los precios correspondientes. Pero pasa en todos los temas. Pasa en todos los temas. Yo no quiero aburrirlo con el tema de la publicidad, pero pasa obviamente en la radio de Quebracho. Acá está el audio. Acá está el audio. Lo anexamos, el audio del titular de la radio, que dice que en realidad no está emitiendo al momento que le dieron la publicidad. A confesión de parte, relevo de prueba, obviamente. Pero además ni siquiera está habilitada por la URSEC, no está hoy habilitada. No podría haber tenido publicidad nunca, porque formalmente las radios comunitarias pueden hacer el trámite vía el Ministerio de Educación y Cultura, pero después necesita la habilitación de URSEC. ¿Saben por qué vía la pagaron? Por la radio Quebracho. Alguien dijo, lo votó el directorio, sí, es verdad, lo votó el directorio. ¿Saben con qué? Con un informe favorable de la gerencia correspondiente que elevó un pedido para que le dieran auspicio a la radio de Quebracho, por motivo de responsabilidad social empresarial, una cantidad de cosas. La pagó Bray. A ver, los stands, dice, bueno, los stands, ¿quién los hacía? ANCAP. Hay una gerencia de relaciones institucionales y comunidad. Sin embargo, todos se pagaban por las 10, por la agencia las 10, dentro, nunca tratándose de pasar en los 4 millones de dólares. Claro, siempre gastaban hasta el tope. Y lo que hacían era siempre hacerlo con el mismo proveedor, que es el mismo que hizo la fiesta sulfurizadora. El stand del Prado salió casi el doble de que lo de Línea, que tenían los mismos metros cuadrados. El de un stand de Paraguay salió 280.000 dólares. También lo hizo en Paraguay el mismo organizador de eventos. En Moscú lo hizo el mismo organizador de eventos, 20 metros cuadrados salió 120.000 dólares. Lo pagó también vía la 10, que era el medio de pago, ¿verdad? La Trotancap, que en el 2013 salió 400.000 dólares, también se pagó por esta vía. Y obviamente tenemos una cantidad de auspicios, recitales de Marc Anthony, 20.000 dólares, Blade, 20.000 dólares, Murga, Congresos de la Carne, todos estos, la mayoría, Radio Emisoria La Cotorra, todos estos se pagaban a través de la agencia La 10. Y era funcional a este proceso. Senador, me permite un minuto. El senador de Sosi está planteando la prórroga oral. Vamos a votar. Se está votando. 21-23. Afirmativo. Puede continuar. La verdad, Presidenta, que me voy a tener que apurar. Deuda impaga por Pluna. A ver, en la 10, con respecto a la agencia de la 10, tenemos 8 irregularidades y ilicitudes con respecto a la publicidad. Ya no la voy a leer porque no me va a dar el tiempo, lo tienen los informes. Con respecto a la deuda impaga por Pluna, acá hubo un trámite administrativo, una investigación administrativa de ANCAP. Esto fue denunciado en su momento por el exdirector Camí. A partir de ahí se genera la investigación administrativa que termina en quien era jerárquicamente responsable a la funcionaria que trasladaron, que era el señor Colla. Pero acá hay falta de procedimientos, hay una cantidad de cosas más. ANCAP pierde 30 millones de dólares
con los cheques diferidos de Pluna, y acá hay una serie de irregularidades también, por lo menos 4 que mencionamos acá. Gastos e ingresos de personal del ente. A ver, acá estamos viendo, y lo dijimos al principio, acá en el 2005 se pagan 43 millones de dólares costo personal, en el 2014 133 millones de dólares. Acá hubo, sobre todo, porque además coincide con lo que dice Servicio Civil, más allá de evaluar el tema de la competencia para los cargos, acá hubo un gasto enorme en personal. ANCAP y las tercerizadas. Y dije que la mitad de los funcionarios hoy del grupo ANCAP son de ANCAP y el resto son en tercerizadas y empresas colaterales. Hubo un incremento, ¿saben cuántas fueron las horas extras que se incrementaron al 2005 al 2014? En términos nominales, 516%. El remolcador, creo que el senador Mieres ha sido más que elocuente. Yo les quiero contar que además de contratar directamente a RN Consultores de Argentina, además de que salió 14.800 millones de dólares, 14 millones de dólares 800 y no 12.500 como estaba previsto, hay una serie de irregularidades, entró el proceso. Lo más gracioso de esto que se inauguró en el 2013, pasó como la planta de Portland que hablaba el senador Bordaberry, no se pudo utilizar. La Armada lo tuvo un año más, para la Armada estaba habilitada y para la Autoridad de la Marina Mercante también, estaba habilitado para navegar este remolcador empujador. Mientras tanto venimos pagando 6 millones de dólares a uno que alquilamos, cuyo nombre es Raúl S., a una empresa privada. Pero ¿saben lo que pasó? Lo más gracioso de todos es que en realidad cuando una vez lo toman CAP, lo termina a hacer reparaciones y le pone a hacer pruebas de mar, pruebas de carga y de empuje, cuando llenan las barcazas de lo que tienen que llenar de combustible, porque para eso están, colapsa, no encastra, con lo cual hay que arreglarlo de vuelta. El tema Trafigura es un tema realmente grande. Acá hay toda una intervención que yo hago referencia del ex director Camí en el directorio. Se pidieron auditorías, se comprometieron auditorías públicas que no se hicieron. Tengo las versiones de Rieta anunciando una auditoría, le pregunté cuál era el resultado y no se hizo porque perdió la votación en el directorio de ANCAP. Perder en mayoría es difícil. Y cuando le pregunté, bueno, deme el acta, donde planteó y perdió, el acta no vino. Acá en realidad fuimos funcionales a no sé qué. ANCAP hizo un negocio de 5.000 y pico de millones de dólares, intermedió entre Petroecuador y Trafigura. Trafigura es una empresa que quizás si le pusieran un parche en un ojo, se quedan cortos. Le falta al garfio y una pata de palo. Por lo que dice en la prensa, yo no la conozco, no conozco a nadie, lo que dice en la prensa en el mundo es horrible. ANCAP hizo un convenio con Ecuador, que el Ecuador de Correa dijo que no queremos más la multinacional, los intermediarios, que se llevan nuestra ganancia, con lo cual se la damos a una empresa uruguaya y se la damos además a una empresa estatal. Y además hay una diferencia de precio, porque no participa el mercado. Es un acuerdo entre partes, entre empresas estatales, y obviamente hay una diferencia de precio entre 8 y 9 dólares el barril. Son 16 millones de barriles que se iban a refinar en Uruguay y volver con refinados a Ecuador. Vinieron 16.000 a Uruguay. 70 millones de barriles, vinieron 16.000 a Uruguay. Nada más. El resto terminó en Panamá, en algunos casos, y en otros lados, y volvía de Trafigura con refinados. Contablemente solo ingresó a ANCAP 5 millones y pico de dólares por concepto de comisiones. Pero miren, lo peor no es eso. Porque además de esto, que fue denunciado, como le decía, por el ex director Camí, y estamos viendo acá los mails entre Trafigura y la gerenta de Comercio Exterior, cómo se fue armando toda esta operativa. ¿Saben lo que pasó en el 2011? Trafigura tenía con otra empresa en Ecuador un convenio de venta de GLP, de Supergas. Y la verdad que era, ¿cuánto era que le estaban? 73 dólares el BTU de Supergas. Trafigura le vendía a Ecuador a una empresa. En ese momento tenía un contrato firme a precio fijo durante tantos años, se dispara el precio del GLP. ¿Trafigura qué hace?
Trafigura rescinde el contrato, paga las penalizaciones y Ecuador incluso le hace una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Y Petroecuador, como necesitaban GLP, hace una licitación mundial para proveer a Ecuador de GLP, de Supergas. ¿Sabe quién se presenta? ANCAP. Y la gana ANCAP. ¿A qué precio? $220 el BTU más un adicional de 40 de almacenaje. Estamos de acuerdo que Uruguay importa la mitad del Supergas que consume, o sea, no es productor de Supergas. ¿Sabes a quién le compraba ANCAP el Supergas? A Trafigura. ANCAP le compraba el Supergas a Trafigura, funcionaba de pantalla para que pudiera volver a operar con Ecuador, que por las vías legales no podía. Esto implicó una pérdida para el Estado ecuatoriano de cerca de 35 millones de dólares. Están las actas correspondientes, están las de prensa, está el informe que se hicieron en Ecuador. Y acá están una serie de irregularidades al respecto. El doctor Del Piazzo opina además que ANCAP no tiene potestades para hacer de intermediación a nivel internacional y obviamente es muy crítico sobre la actuación de Trafigura. La cancelación de deuda con PDVSA vía Exor, en realidad, yo creo que el senador Mieres bien lo explicó. Yo voy a simplemente leer, porque en realidad es increíble que vengan a ofrecer un servicio que supuestamente ANCAP arregla, lo lleva a Venezuela, pero que después Venezuela lo saca y ANCAP termina pagando, porque no lo usa. Por un servicio no prestó, lo termina indemnizando. Es una cosa muy rara. Yo voy a leer el acta última de la sesión del directorio de ANCAP. ¿Cuánto me queda, Presidenta? Perdóneme. Gracias. Gracias. Yo voy a leer el acta cuando ANCAP, el directorio de ANCAP propone indemnizar a Exxon en $3.100.000. Esto fue a fines del año pasado. Después que en realidad lo habían usado, pero en realidad no le había llevado a ANCAP. PDVSA, ANCAP dice que se lo trajo PDVSA dice, como la culpa no lo quiere, dice yo no tengo nada que ver. Pero en definitiva ANCAP después termina haciendo un acuerdo de servicio con esta empresa y se compromete a que va a intervenir de vuelta en la próxima cancelación anticipada de la deuda. Obviamente no ocurrió, porque hubo un acuerdo entre PDVSA, lo normal, entre PDVSA y ANCAP, entre empresas del Estado, que fue lo que pasó a fin del año pasado. Entonces ANCAP, que había con este acuerdo de servicio suspendido los plazos del juicio de $25 millones, que es lo que hace ahora, lo indemniza en $3.100.000. Yo voy a leer el acta, que me parece que está más que clara al respecto, cuando se vota. En la resolución que se omite, dice el director nacionalista Diego Labat en el 2015, 19 de noviembre del 2015. Y yo creo que acá está resumido todo. En la resolución que se omete a consideración hoy, 19 del 11 del 2015, la aprobación de una nueva transacción por la cual ANCAP debe pagar a Exor la suma de $3.100.000. La reseña antecedente que surge el expediente en cuestión demuestran, en mi opinión, que en el relacionamiento ANCAP con Exor, se actuó sin respetar los principios de buena administración, no debió introducirse a Exxon en forma directa, debió enfrentarse a un proceso competitivo para lograr el mejor resultado para el ente, porque empresas que hacen esto en el mundo está llena. La ingeniería financiera ofrecida por Exxon es un procedimiento habitual en el mundo financiero. No es un conocimiento patentado que requiera sí o sí la participación de esta empresa financiera. ANCAP adjudicó a un negocio a esta empresa extranjera sin ningún tipo de procedimiento competitivo. B, se actuó en forma irregular sin dar adecuada participación al directorio del ente. La cronología de los hechos comienza en un almuerzo de trabajo en septiembre de 2011, en el cual la empresa Exxon le ofrece al presidente de ANCAP de la época prestarle servicios a ANCAP. Sigue con nota presentada a ANCAP por Exxon ANCAP el 7 del 9 del 2011, luego sigue con un viaje conjunto de ambos a Caracas el 21 del 12 del 2011 para presentar a PDVSA la propuesta de Exxon. Luego culmina con la firma de un acuerdo en Caracas el 23 del 3 del 12, la cual se documenta la actuación de Exxon en relacionamiento ANCAP-PDVSA. Mientras esto pasó, el presidente pudo y debió haber puesto a consideración del directorio de la época el relacionamiento ANCAP con Exxon.
El presidente tuvo muchísimas oportunidades para hacerlo, el directorio se reunió en muchas oportunidades y nada. La verdad, nunca se comunicó al directorio. Dice acá que el órgano natural de conducción de ANCAP es su directorio y esto tiene que ver con lo que decíamos originalmente, esta cultura de que el presidente resolvía de por sí ante sí, después comunicaba al directorio. Y obviamente, termina diciendo la ABAT, se actuó en forma negligente al introducir a Exor en el relacionamiento ANCAP-PDVSA sin haberse previamente establecido los derechos y obligaciones tanto de ANCAP como de Exor en un convenio o contrato celebrado ante ambos. También se actuó en forma negligente al introducir al BANDE sin haber clarificado previamente la situación con Exor. El resultado fue el juicio que se le inició a ANCAP y en conclusión no puedo convalidar con mi voto el irregular e inconveniente proceder antes descrito ni votar el gasto de $3.100.000 de cuya procedencia no hay, ni en mi opinión, elementos claros que lo justifiquen. Esto es perjuicio contra el Estado. Acá obviamente también hay una serie de irregularidades que mencionaremos. Con respecto a la planta de bioetanol de Paysandú y con respecto a la relación de ANCAP-ALUR, ya hizo referencia el senador Saravia. En el último de ellos se hace referencia a un cambio de contrato con efecto retroactivo, obviamente para mejorarles el balance de ALUR. Con respecto a las importaciones, tenemos las facturas acá, nos llegó un expediente en forma anónima con facturas de importación del 2011, de petróleo, de propano y de butano. ¿Y saben lo que? Citamos al director de aduana a la comisión investigadora y hubo una larga charla, porque en el expediente se estaba regularizando en el 2015 importaciones del 2011. Y se utiliza la palabra regularizar. El director de aduana reconoce que es una situación irregular. Obviamente que hay diferencias si esto se tipifica o no como contrabando, como infracción aduanera. Acá habrá que ver si había voluntad. Dentro de la definición de contrabando está hacerlo sin la documentación correspondiente. Hay 3 caracteres esenciales para tipificarlo. Y obviamente hay una referencia a la afectación en el pliego de la afectación o peligro de afectación de la renta fiscal que habrá que determinar. Estamos hablando de importaciones de propano y de butano del 2011, 2 de Trinidad y Tobago y una de Petrobras de Brasil, por montos que exceden los $6 millones. Aquí, a diferencia del petróleo, el propano y el butano pagan tributos aduaneros y pagan IVA, con lo cual va a haber que determinar si hay renta fiscal. Con respecto a la planta desulfurizadora, nosotros tenemos acá, no los relatos, los papeles originales con los cuales se van cambiando determinados supuestos, los proyectos de licitación, es la licitación original cuando costaba $80 millones. No vamos a dar discusión, no me va a dar el tiempo al respecto, creo que el informe está más que claro de las dudas que tenemos sobre el proceso licitatorio, no sobre la necesidad de hacer una planta, sobre este tipo de planta y sobre el proceso licitatorio que empezó costando 80 y terminó en 421 y además con un acuerdo transaccional con AESA, Astra Evangelista de la empresa que lo hizo, que pagó ANCAP, porque siempre pagan ANCAP, de $34 millones extrajudicial. Pero lo más curioso es que en realidad la planta está previsto que la capacidad de azufre que pueda eliminarse a 40 toneladas por día. La producción real hoy está entre 5 y 10 toneladas por día. Con lo cual, esta planta de $410 millones está siendo utilizada entre un 10 y un 20% de su capacidad operativa. Por último, antes de entrar a unas conclusiones, señora Presidenta, quería hablar de... Dame la conclusión. Quería hablar de la planta de cemento Portland. Por acá se habló mucho de que antes del 2005 no había inversiones. Bueno, acá tengo lo que se perdió. Lo que se perdió. Del 2000 al 2005, la pérdida del negocio de Portland fueron $17 millones. Del 2005 al 2009 fueron $56 millones, 500.
del 2010 al 2014 fueron 105 millones de dólares de pérdida del negocio de Portland, con un agregado. Ya tenemos invertidos en las plantas de Minas y de Paysandú 250 millones de dólares y vino el gerente a decir que necesitaba para llegar al punto de equilibrio 230 millones de dólares más. La producción, el precio se disparó, casi al triple de lo que valía en el 2005, y la producción es casi la misma, producción física. Además se dan una cantidad de cosas muy curiosas vinculadas a las contrataciones y a los honorarios que se dan ahí. Y entre otras cosas hay una consultora que se contrata en forma directa, Acciona, del año 2010, son unos 6.855.000 dólares, cuyo objetivo es, dentro del proyecto Fénix, mejorar y transformar la gestión general del negocio del cemento Portland para optimizarlo. 6 millones de dólares. A esto hay que sumarle que últimamente, en el 2015, el clinker que necesita cemento Portland para producir Portland y que generalmente cuando lo necesita lo importa, lo hizo a través de Cementos del Plata sin licitación. Y Cemento del Plata se lo vendió ANCAP a Cemento Portland de ANCAP. Esto es el 2015 por un total de más de 10 millones de dólares. En definitiva, señor presidente, hemos determinado en las conclusiones que ustedes van a tener en el repartido todas las irregularidades e ilicitudes en cada uno de los capítulos, de los 15 capítulos que el Partido Nacional presentó como informe final de la investigadora. Y después, en el numeral 7 de este informe final, hay una serie, un raconto, un relato de todas las normas que a nuestro juicio se violan a lo largo de estos 15 capítulos. Normas constitucionales, leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos. Hemos más o menos calculado cerca de 48 irregularidades o ilicitudes en estos 15 capítulos. Entre ellos 7 artículos de la norma constitucional, 8 leyes, no sé cuántas, no recuerdo ahora cuántas ordenanzas, pero lo tienen todos en el repartido final. Y obviamente hacemos algunas sugerencias vinculadas al uso y a eliminar el abuso de las sociedades anónimas que funcionan en el derecho privado, pero que son de propiedad estatal. Hay algunos proyectos de ley, yo creo que es un debate que el Senado o que el Parlamento tiene que hacerse en el futuro, están fuera del control del Tribunal de Cuentas, están fuera del control en las licitaciones, y la verdad que ha sido motivo para que el Frente Amplio hoy dijera en muchos de los capítulos, bueno, esto se hacía a través de una empresa privada en definitiva, con lo cual esto no era necesario hacerlo. Para terminar, el Partido Nacional decidió enviar sin perjuicio por lo menos 6 capítulos a la justicia, donde entendemos que hay convicción suficiente y la presunción de eventuales delitos. Son el negocio de cal y su transporte, la publicidad, todas las acciones vinculadas al remolcador y Llororó, el negocio contra figura o los negocios contra figura, la intermediación de Exor y la regularización 4 años más tarde de importaciones aduaneras sin documentación y sin pago de tributos. Estos son, señora Presidente, los temas que sin perjuicio el Partido Nacional entiende que hay mérito para elevarlos a la justicia. En lo demás hay irregularidades, hay ilicitudes y hay responsabilidades. ¿Qué es lo que tiene que debatir el Senado? Irregularidades, ilicitudes, entendiéndose también la mala gestión como ejemplo de contravención de normas de buena administración, pero sobre todo las responsabilidades políticas y funcionales.
Yo no dejo fuera funcionarios tampoco de este tema. Hubiéramos esperado un mayor nivel de autocrítica. No de circo, no de echarse las culpas, no de la mediatez de la nota endosándose problemas, pidiendo perdones o tratando de enrostrarse responsabilidades. Hubiéramos esperado una autocrítica del Frente Amplio todo, porque por acción o por omisión la responsabilidad está repartida a todo el gobierno. Incluso hay un artículo de la Constitución, el 197, que permite al Poder Ejecutivo observar los actos de los entes autónomos cuando los entienda inconvenientes, y no se hizo. Esta autocrítica todavía tenemos esperanza de que venga. La situación la merita. La gravedad de la situación de la merita y el rescate de la empresa. El rescate de la empresa es una tarea de todos. Muchas gracias. Gracias, señor senador.